Hola, buenas tardes. Mi nombre es Milet Patricia Cota Madrid y hoy les voy a hablar sobre el concepto de Common Law, en donde vienen varios subtemas, como viene siendo el concepto de Common Law, características principales, evaluación histórica, el derecho común y la equidad, los órganos judiciales británicos y fuentes del derecho inglés, y entre otros. Como el primer concepto del Common Law tenemos que es un sistema jurídico del origen inglés, donde la jurisprudencia y las procedentes judiciales son los principales fuentes del derecho en un lugar de leyes escritas. Se consolidó tras la conquista de Normandia y se aplicó como derecho común en todo el reino mediante los tribunales reales. Se caracteriza por basarse en costumbres, principios generales y decisiones judiciales. Como dos tenemos características principales que se basan en la jurisprudencia y en los expedientes procesales. Utiliza el razonamiento deductivo y para restablecer reglas generales o a partir de casos generales. Es flexible y adaptable a nuevas situaciones. No se basa en una ley escrita, sino en un principio, costumbres y jurisprudencia. A diferencia de sistema jurídico, se basa en ley escrita. El Common Law se enfoca en la jurisprudencia y en las precedentes judiciales para tomar decisiones, y la jurisprudencia en México es dictada y publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiales de circuito, y es de carácter obligatorio para todos los tribunales existentes. Como tercer punto tenemos la evaluación histórica. El Common Law se desarrolla entre periodos anglosación de Guillermo el Conquistador hasta el siglo XV y desde el siglo XV hasta la época actual. En el siglo XXI el sistema judicial británico se modificó y se funcionaron los tribunales de primera y segunda instancia de carácter unitario. Como cuarto punto tenemos el derecho común y la equidad. El Common Law y la equidad son fundamentos en el sistema jurídico británico. La equidad se enfoca en normas elaboradas en el siglo XV y en el siglo XVI, mientras el Common Law se basa en precedentes judiciales para resolver disputas. El gobierno británico se constituye por una monarquía parlamentaria y tiene una división de poderes. Como quinto punto tenemos organismos judiciales británicos: poder legislativo, parlamento bicameral, poder ejecutivo liderado por el primer presidente, el poder judicial reestructurado por leyes como la de 1873 y 2005. El poder británico incluye cortes de condado, casos civiles menores, cortes magistrados, cortes de la corona, alto corte y tribunal supremo. Como sexto punto tenemos fuentes del derecho inglés, precedentes judiciales, legislación, costumbres y doctrinas. Como 7 punto tenemos el Common Law en distintos países Estados Unidos, adaptado desde la colonización inglesa. Constitución de 1787 combina Common Law con el equity. Se organizó un derecho federal y derecho estatal. Estados Unidos es una república federal democrática con régimen presidencialista y distribuye en 3 poderes: legislativo, Cámara de Senadores y representantes; ejecutivo, presidente y vicepresidente; judicial, Suprema Corte de Tribunal de Circuitos y juzgados de distritos. Se da por el Congreso y se compone de la siguiente manera. Como número 1 tenemos la Corte Suprema, Corte de Justicia. Como segundo tenemos tribunales de apelación. Y como tercer punto tenemos juzgadores de distritos. Fuentes del derecho.
los presentes jurisprudencia. 2. La legislación. Tercero tenemos la doctrina. El Common Law de Canadá. Estado federal, miembro de la Commonwealth, aplica el Common Law excepto en que quede causa del derecho civil de tradición romano-germánica. Antecedentes históricos. Canadá fue colonizado por franceses en 1524, conquistada por británicos en el siglo XVIII. En 1867 se aprobó la primera Constitución interna. En 1982 se incluyó una Carta de Derechos y Libertades en la Constitución actual. Es un conjunto de 25 documentos con inglés y francés como idiomas principales. 10. Estructura del derecho en Canadá. Canadá tiene una estructura jurisdiccional mixta, Common Law, el derecho público, excepto que sigue el sistema romano-germánico, en deber, derecho o privado. El gobierno de Canadá es una monarquía constitucional federal con una estructura de poder dividida en poder legislativo, recinto parlamentario, Cámara Alta y la Cámara Comunes de Baja. Poder ejecutivo. El jefe de Estado es la monarca del Reino Unido, presentado por el gobernador general y por los gobernadores provisionales. Poder judicial. Se divide en cortes federales y cortes por jurisdicción. Suprema Corte de Canadá, Corte General de Canadá y Tribunal de Apelación Parcial de Canadá. Cortes provisionales son creadas por la legislación provisionales, de ahí pueden variar aprendiendo la provisión, sin embargo se distribuye en Corte Superior provisionales y Corte Inferior provisionales. Fuentes del derecho. El derecho canadiense, las fuentes más importantes son la legislación y la jurisprudencia procedentales. Y pues eso es todo por mi parte, espero y se haya entendido y pues muchas gracias.